Si usted es un extranjero y se encuentra aquí en los Estados Unidos sin estado migratorio legal o si ha sido arrestado, la amenaza de deportación es una preocupación real y de día a día. Esta preocupación hace que algunos de ustedes vivan en las sombras, pero la deportación es una manera para mantener criminales fuera de nuestras comunidades. ¿Cuál es el proceso de deportación? ¿Y qué puede hacer uno para prepararse si es arrestado por inmigración? Voy a hablar de este proceso de deportación hoy en el podcast de la Oficina Legal de Oscar Mendoza. Saludos, soy el abogado Oscar Mendoza y bienvenidos al tercer episodio de mi podcast. En este episodio yo quiero hablar sobre el proceso de deportación, o sea, qué hay que esperar si usted se tiene que presentar a la Corte de Inmigración. Este tema lo voy a hablar en dos partes, ¿ok? Hoy en este episodio 3 voy a hablar de parte 1 y luego en unos días voy a hacer otro video, otro episodio, el episodio número 4 para hablar de la segunda parte. Pero antes de entrar en este tema, quiero actualizarles a ustedes de las noticias de hoy en día de la política de inmigración aquí en los Estados Unidos. El presidente Biden ha cumplido con muchas de sus promesas al respecto con su política de inmigración. Hizo esto deshaciéndose de muchos de los programas que el presidente Trump instaló durante su periodo de tiempo en la oficina presidencial. Por ejemplo, deshizo de los programas de prohibiciones de viaje de países musulmanes y también deshizo del programa que se llamaba Quedarse en México, que era un programa donde requería que extranjeros que llegaban a la frontera de Estados Unidos y de México tenían que esperar en México por meses antes de poder entrar a los Estados Unidos. También ha cumplido con su promesa de continuar ayudando a los jóvenes indocumentados que se conocen como los Dreamers y también ha instalado el programa de TPS para los venezolanos. Pero en parte debido a este enfoque más liberal en estos temas migratorios, se ha creado una crisis en la frontera de México y Estados Unidos que no se puede negar. Por ejemplo, datos recientes muestran que solo en marzo ha habido más de 170,000 detenciones en la frontera y de esos un récord de más de 18,000 jóvenes indocumentados no acompañados. Estados Unidos en realidad está en un camino de encontrarse con más de 2 millones de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México para fines de este año, según estimaciones internas del gobierno revisadas por medios de noticias. Y también esto va a marcar un récord. Estos registros de inmigración muestran que el número creciente de cruces fronterizas desde que Biden asumió la presidencia no tiene comparación reciente. Yo opino que esta situación en la frontera definitivamente no tiene precedentes. En otras noticias, el presidente Biden en febrero introdujo su propuesta de reforma migratoria que se llama la Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos del 2021, donde él quiere legalizar más de 11 millones de personas indocumentadas viviendo aquí en los Estados Unidos. Esta propuesta aún está siendo considerado y no se ha dado algún voto ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado. Un punto importante. Los líderes demócratas y republicanos han dicho que una propuesta tan radical no tendría prácticamente ninguna posibilidad de obtener el apoyo necesario para ser aprobado. O sea, que creo que este sentimiento sí tiene mucha razón y muy posiblemente esta reforma del presidente Biden no va a ser aprobada por el Congreso. De cualquier manera, dos propuestas de ley de reforma migratorias sí pasaron la Cámara de Representantes el mes pasado. Estas propuestas de ley buscan dar la residencia permanente a los jóvenes indocumentados conocidos como los Dreamers y a los trabajadores de agricultura y también ciertas personas con TPS. Pero estas propuestas de ley aún deben ser aprobadas por el Senado, donde se va a requerir por lo menos 10 votos de senadores republicanos. Obtener estos 10 votos va a ser muy difícil, la verdad. Los demócratas van a tener que por lo menos aumentar la seguridad de las fronteras y de las comunidades y aceptar secciones en estas propuestas de ley para hacer esto. Y así obtener esos 10 votos de republicanos. Por ahora, tendremos que seguir esperando si estas propuestas o cualquier otra propuesta van a ser aprobadas por el Senado en las próximas semanas. Muy bien, ahora vamos a hablar del tema de hoy, que es cuál es el proceso de deportación. Y voy a hablar sobre este tema en varios pasos. Primer paso,
arresto y detención. La primera parte del proceso de deportación es ser arrestado por un oficial de inmigración. Es común que esto ocurra después de haber cometido un delito y estés en la cárcel, en una redada en su trabajo o después de haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos por la frontera. Segundo paso, verificación de antecedentes. Una vez que lo arresten, Inmigración los va a llevar a una oficina de inmigración local. Ahí los oficiales de inmigración le pedirán cierta información, como cuándo fue su última entrada a los Estados Unidos, cuál es su ciudadanía, la información de sus padres, cónyuges e hijos, información de su salud y también cualquier otra información similar. También realizarán una verificación de sus antecedentes para ver sus antecedentes penales y de inmigración. Toda esta información es muy importante para que inmigración determine no solo si los van a deportar o no, pero también si lo van a dejar libre con o sin fianza o van a seguir deteniéndolo. Dos puntos que vale la pena mencionar ahora. El primero es que si usted ya tiene una orden de deportación o si ha sido deportado en el pasado, inmigración lo va a deportar de inmediato sin que usted pueda ver un juez de inmigración. Y también el segundo punto es que en este momento del proceso de su verificación de antecedentes, usted puede expresar si usted tiene miedo de regresar a su país por razones de persecución. Y usted expresando esto, los oficiales de inmigración tienen que darle una entrevista que se llama entrevista de miedo creíble. Y así con estas entrevistas, ellos van a determinar si usted puede aplicar para el asilo y evitar la deportación. Tercer paso, el aviso de comparecencia. Si los oficiales de inmigración deciden empezar el proceso de deportación contra ti, ellos le van a emitir un documento que se llama en inglés Notice to Appear NTA. Este documento es uno de los documentos más importantes en este proceso, por eso vale la pena repetirlo. Ese documento se llama Notice to Appear NTA. En español se conoce como el aviso de comparecencia o NTA. Este documento inicia los procedimientos de deportación contra ti oficialmente y se entrega una copia a ti y una a la Corte de Inmigración. Es muy importante también aquí mencionar que hay reglas en las leyes migratorias específicas donde los oficiales de inmigración tienen que seguirlas a la letra. Este aviso es similar al documento de acusación en un proceso criminal donde el fiscal acusa formalmente a una persona de un delito en la corte criminal. Por ejemplo, si usted comete un robo y la policía lo arrestan, el fiscal tiene que entregar un documento de acusación a la corte criminal para empezar los procedimientos criminales contra ti sobre ese robo. De la misma manera, en el aviso de comparecencia, en términos generales, inmigración lo acusa a usted que usted no es ciudadano de los Estados Unidos y que usted está aquí presente en los Estados Unidos después de haber violado las leyes migratorias. Y por lo tanto, usted ya no pertenece aquí y debe ser deportado. Las violaciones de ley más típicas que se encuentran en estos avisos de comparecencia son cuando una persona está aquí en los Estados Unidos sin estado migratorio legal, por ejemplo, porque entró a los Estados Unidos ilegalmente o se quedó en los Estados Unidos más tiempo de lo permitido por su visa o porque ha cometido un delito que también tiene consecuencias migratorias. Cuarto paso, decisión de fianza. Después de que inmigración emita un aviso de comparecencia contra ti, ellos van a decidir si lo van a dejar libre de detención o no. Pueden liberarlo sin necesidad de pagar ninguna fianza, que eso es lo mejor. O pueden proporcionarle una cantidad de fianza que ustedes deben de pagar en su totalidad antes de que puedan estar libres de detención. Toda la información que inmigración obtuvo sobre usted en la parte de verificación de antecedentes será considerada en esta decisión. Yo diría que los factores más importantes en esta decisión son sus antecedentes penales y también si usted tiene a cargo menores de edad y también temas de su salud. Por ejemplo, si usted tiene en sus antecedentes un delito grave como un asalto grave o un abuso sexual, inmigración no le va a dar una fianza y no lo va a dejar libre. De la misma manera, si usted tiene un problema de salud grave como por ejemplo un problema de su corazón que requiere mucha atención médica, mucho tratamiento, tiene que ver el doctor constantemente, en esa situación, inmigración muy probable le va a dejar libre porque ellos simplemente no quieren tener el problema de tener que darle a usted un tratamiento. Dicho eso, hay momentos que inmigración libera a una persona
simplemente porque no hay suficiente espacio en el centro de detención. Si Inmigración decide no liberarlo, usted va a tener que asistir a todas sus audiencias de deportación mientras estés detenido en un centro de detención local. En la área de Dallas-Fort Worth, 2 centros se encuentran en Alvarado y Cleburne, Texas. Muy bien, esto ha sido la primera parte de este tema del proceso de deportación. Como mencioné al principio, la segunda parte va a salir en el episodio número 4 que voy a estrenar en unos días. Espero que continúen siguiéndome para que puedan ver la segunda parte de este tema muy importante. Por ahora yo me despido y esto ha sido el podcast de la Oficina Legal de Oscar Mendoza.